Excelente. ¿Tú crees que realmente entonces va a haber una adaptación o adopción del grafeno en poco tiempo? ¿En cuánto tiempo crees que esto se pueda dar? Bueno, sería un poco especular el tema de si va a llegar el día de mañana, si va a llegar tal vez de aquí 100 años, ¿sí? Todo depende del desarrollo que se le vaya a dar, tanto a la investigación, ¿sí? Por supuesto, a las aplicaciones y a la respectiva comercialización ¿sí? Entonces, pues bueno, cuando en 1930 nadie le paró, digamos, mucha atención al grafeno, todos continuaron investigando otros materiales, pero en 2004, ¿sí? Estamos hablando algo de un poco menos de 14 años, ¿sí? Empezó todo este boom. Y empezó de un descubrimiento que fue de un día para el otro. Pues de la misma manera, la aplicación y la revolución del grafeno también podría llegar de un día para el otro. ¿Podrías darnos un ejemplo de cuál sería el futuro o de una aplicación con el grafeno? Bueno, las aplicaciones de grafeno, como comenté anteriormente, son varias, ¿sí? Pero una aplicación bastante importante en la que se está tratando de emplear el grafeno, que ahora actualmente se posee en laboratorios, ¿sí? Es justamente en el impacto ambiental, ¿sí? Lo que se busca es aplicar el grafeno en las tecnologías verdes para la remediación o mejorar la calidad del agua, del suelo y del aire, ¿sí? De esta manera, ¿cómo podría ser usado el grafeno? Pues bueno, el grafeno ha sido catalogado como un excelente material para absorber colorantes que se producen, digamos, de la industria textil, que son contaminantes, o también en su defecto los metales pesados que son productos de las industrias mineras. Y también, bueno, recientes estudios han mostrado que el grafeno también es un excelente material para absorber, ¿sí? Para absorber o capturar desechos radioactivos. Y bueno, tenemos mucho conocimiento, por ejemplo, en Europa o en otros lugares también que se utiliza mucha energía nuclear, ¿sí? Pues bueno, y producto de esta energía nuclear se liberan muchos contaminantes radioactivos. Pues el grafeno podría ayudar justamente en esta aplicación a poderlos capturar estos elementos radioactivos y no sean liberados a la, digamos, a la atmósfera, o simplemente no sean contaminantes en agua o en alimentación en las personas. Es excelente. ¿Crees tú o conoces de alguna otra empresa o compañía que esté trabajando para enfrentar este problema o desarrollando el grafeno? ¿Conoces de alguna otra empresa que esté desarrollando en este mercado? Bueno, básicamente no se ha desarrollado. Esto es justo uno de los limitantes que tenemos, ¿sí? Porque hay mucha investigación, hay muchos prototipos basados en grafeno, pero no hay esa conexión con la industria, ¿sí? Entonces yo no conozco de una empresa que esté llevando a cabo a la par, industrializando el grafeno y ya potencializando sus aplicaciones. Y ahora solamente tengo conocimiento de que todo este sueño y de que toda esta idea, de todo este potencial de grafeno lo va a hacer realidad solamente Grafentech. Entonces tú me podrías decir, ¿qué es lo que hace único a Grafentech? Es justamente confiar en que el grafeno ya es una realidad, ¿sí? Hay muchas personas que todavía piensan que el grafeno le falta desarrollo, le falta impulso, le falta mucho por recorrer, pero en realidad no. Grafeno está listo, ha llegado para quedarse y Grafentech está aquí para hacer realidad las aplicaciones. Excelente, yo te agradezco muchísimo, Cristian, por esta pequeña entrevista, pero más que nada que dejando en claro que ya estamos en la era del grafeno y Grafentech ha hecho posible que esto una realidad, haciendo convenios con las universidades, y no será la única, y especialmente aquí que estamos en la mitad del mundo, desde la Escuela Politécnica de Chimborazo. Muchas gracias, Cristian. Felicidades. Gracias, Ram. Gracias por tu tiempo.